Hoy tendremos un mini tutorial que trata sobre un tema sobre el cual me han preguntado muchísimo, y es que a la hora de tejer un chal, ya sea punto alto, todo, punto gran, indistintamente, pero que sea termine y empiece con punto alto, se hace una curva. Hoy vamos a ver cómo eliminar esto y convertirlo en un triángulo que tenga ese lado recto para que pueda formarse como debe ser. El delantero quede perfecto. Para ello vamos a necesitar el hilo que deseemos o lana, nuestro crochet, cualquier número, y dos marcadores, fundamentalmente para principiantes. Y con esto comenzamos. Yo prefiero comenzar a trabajar este tipo de estructuras no con aro mágico, sino con cadenas. En este caso voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en la primera cadena cerramos con nuestro punto deslizado. Ahora, dentro de ese anillo que se formó en las 4 cadenas es que vamos a trabajar. Para iniciar y terminar lo vamos a hacer siempre de la misma forma. Para iniciar vamos a hacer 3 cadenas más una, 3. Esa tercera la marcamos, sobre todo principiantes, para que no tengan confusión a la hora de terminar la siguiente vuelta. Tomamos lazada, introducimos en el aro y hacemos 3 puntos altos, que sería el primer macizo, grupo, pilar, como le llamen cada uno de ustedes. Ya hicimos el primero y ahora vamos a tejer el centro del triángulo, 2 cadenas. Tomamos lazada y vamos a hacer 3 puntos altos más. 3 puntos altos, y el punto alto es tomar lazada e introducir ya sea en esta estructura o en el punto de base. Sacamos 2 y sacamos 2, lazada, introducimos, sacamos 2 y sacamos 2. Ahora vamos a terminar. Vamos a realizar una cadena lazada y un punto alto doble con una sola lazada, que sería sacar 1, sacar 2 y sacar todo. Y así tenemos inicio y final del triángulo. Vamos a repetir: 3 cadenas, marcamos esa tercera, hacemos una cuarta y ahora tomamos lazada, giramos el tejido y vamos a esta cadena que tejimos aquí, y aquí vamos a hacer los primeros 3 puntos altos: 1, 2 y 3. Una cadena de separación, porque solamente vamos a hacer 2 cadenas de separación en el centro, en la esquina que se forma aquí. Ahora vamos al centro y tejemos siempre igual, 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Una cadena de separación, tomamos lazada y en este espacio de la vuelta anterior vamos a tejer el último grupo de 3 puntos altos: 1, 2 y 3. ¿Qué toca ahora? Efectivamente, una cadena de separación. Y aquí donde tenemos el marcador, vamos a hacer un punto alto de una lazada. Tomamos lazada, introducimos en ese punto
sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Este método es el que les va a permitir realizar un triángulo con este lado perfectamente recto. Siempre empezarán y terminarán de la misma forma. Y bueno, este es el tip que quería compartir con ustedes siempre que trabajen esta estructura triangular que comience y termine con puntos altos, aplicar este método, ya sea que van a trabajar puntos sobre puntos o el punto granny, que es este caso. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias y chao.